Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Como siempre, espero que estén pasando un día increíble, lleno de buenas vibras y muchas sonrisas. Y si hoy no es un día tan bueno, pues tranquilos, porque aquí estamos para subir el ánimo y compartir un rato juntos. Hoy, amigos y amigas, tenemos un tema que estoy seguro les va a encantar. Preparen sus palomitas, sus bebidas favoritas, porque hoy nos vamos a poner al día con Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. El mismísimo Kerem Bürsin, el hombre que nos tiene suspirando con sus personajes, su carisma y, por qué no decirlo, su encanto. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del actor turco, pero no solo vamos a hablar de sus proyectos, de sus éxitos en las novelas o de sus entrevistas. No. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que estoy seguro les va a despertar la curiosidad: los besos de Kerem Bürsin. Y sí, lo sé, todos tenemos esa pregunta en la cabeza, ¿verdad? ¿Cómo serán esos besos? ¿Cómo se siente ser besado por Kerem Bürsin? Bueno, amigos, hoy vamos a desentrañar un poco ese misterio. Vamos a analizar, a especular y sobre todo, a disfrutar de este tema tan interesante y que a muchos nos genera mucha curiosidad. Así que prepárense para un viaje por sus novelas, por sus escenas más icónicas y por supuesto por la opinión de expertos. Y no se preocupen, no vamos a ser chismosos ni a entrar en terrenos personales. Nos vamos a centrar en su trabajo, en su desempeño como actor y por supuesto, en esos besos que nos han dejado sin aliento en más de una ocasión. Pero antes de empezar con todo este análisis, suscríbanse al canal. No se olviden de darle al botoncito rojo que dice suscribirse, y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Cada semana les traigo contenido fresco, divertido y por supuesto, muy interesante sobre sus celebridades favoritas. Así que, ¿qué esperan? Únanse a la familia. Ahora sí, vamos al grano. Kerem Bürsin, para aquellos que no lo conocen, es un actor turco con una trayectoria impresionante. Nació en Estambul, pero creció en varios países incluyendo Estados Unidos, lo que le da ese acento y esa personalidad tan especial. Su carrera comenzó en Turquía y rápidamente se convirtió en uno de los actores más populares y queridos del país. Pero, ¿qué es lo que lo hace tan especial? Bueno, además de su atractivo físico, que es innegable, Kerem Bürsin tiene un talento actoral excepcional. Es un actor versátil, capaz de interpretar una amplia gama de personajes, desde el romántico galán hasta el hombre rudo y complejo. Y por supuesto, su química con sus coprotagonistas es algo que siempre destaca. Y hablando de química, los besos. En el mundo de las novelas, los besos son una parte fundamental de la narrativa. Son la expresión máxima del amor, la pasión, el deseo. Y en el caso de Kerem Bürsin, sus besos son ¡wow! Son intensos, apasionados y transmiten una energía increíble. A lo largo de su carrera, Kerem Bürsin ha compartido escenas románticas con varias actrices y cada una de ellas ha dejado su huella en la memoria del público. Pero, ¿qué es lo que hace que sus besos sean tan especiales? ¿Qué es lo que los diferencia de otros besos en la televisión? Bueno, vamos a analizar algunos puntos clave. Primero, la mirada. Kerem Bürsin tiene una mirada que enamora. Es intensa, penetrante y transmite una conexión emocional muy fuerte. Antes de cada beso podemos ver esa chispa en sus ojos, ese momento de conexión con su compañera de escena. Luego, la técnica. Kerem Bürsin es un actor muy profesional y eso se nota en la forma en que aborda las escenas de besos. No son besos apresurados ni superficiales. Son besos que se toman su tiempo, que exploran, que transmiten emociones. Y por supuesto, la pasión. Kerem Bürsin pone pasión en todo lo que hace, y los besos no son la excepción. Se entrega por completo a la escena, y eso se transmite al público. Ahora hablemos de algunas de sus escenas más memorables. Uno de sus papeles más emblemáticos es el de Serkan Bolat en la serie Love is in the Air. En esta serie comparte protagonismo con la hermosa Hande Erçel, y la química entre ambos es explosiva. Los besos de Serkan y Eda son épicos. Son de esos besos que te hacen suspirar, que te hacen creer en el amor verdadero. Son besos que te dejan pegado a la pantalla y con ganas de más. La forma en que se miran, la forma en que se tocan, la forma en que se besan, todo es perfecto.
Pero no solo en Love is in the Air hemos visto la destreza de Kerem. En otras series como Gunes y Beklerken y Senkal Kapm, también ha demostrado su talento para las escenas románticas. En cada una de ellas ha logrado conectar con sus coprotagonistas y transmitir emociones intensas al público. Y ahora, la gran pregunta, ¿cómo son esos besos? Bueno, como ya les dije, son apasionados, intensos y llenos de química. Pero, ¿qué dicen las actrices que han compartido escenas en él? Bueno, no tenemos testimonios directos de todas, pero sí podemos analizar algunas entrevistas y declaraciones. Por ejemplo, Andercel, en varias ocasiones, ha elogiado la profesionalidad y el talento de Kerem. Ha hablado de su gran compañerismo y de la facilidad con la que se trabaja con él. Y aunque no ha revelado detalles específicos sobre los besos, sí ha dejado claro que la química entre ambos es real y que se sintieron muy cómodos trabajando juntos. Además, en redes sociales y foros de fans, se pueden encontrar todo tipo de comentarios y especulaciones. Muchos fans aseguran que los besos de Kerem son muy naturales y que transmiten una gran autenticidad. Otros simplemente suspiran y se dejan llevar por la magia de la escena. Ahora, vamos a hablar un poco de la preparación para estas escenas. Los actores profesionales como Kerem Bürsin saben que estas escenas requieren de una preparación previa. Se habla con la dirección, se ensayan los movimientos y se busca la comodidad entre los actores. Es un trabajo en equipo donde la comunicación y el respeto son fundamentales. Pero, ¿qué es lo que hace que un beso en la pantalla sea exitoso? Bueno, hay varios factores. Primero, la química entre los actores. Si no hay química, el beso no funciona. Segundo, la dirección. El director es el encargado de guiar a los actores y de crear la atmósfera adecuada. Tercero, la naturalidad. Un beso forzado o artificial no convence a nadie. Y por supuesto, la pasión. Los besos deben transmitir emociones, deben hacer sentir algo al público. En el caso de Kerem Bürsin, podemos decir que cumple con todos estos requisitos. Tiene química con sus coprotagonistas, trabaja con buenos directores y por supuesto pone pasión en cada escena. Ahora quiero compartirles mi opinión personal. Como fan, y como alguien que ha visto muchas de sus novelas, creo que los besos de Kerem Bürsin son especiales. No solo son bonitos de ver, sino que también transmiten emociones muy fuertes. Logra conectar con el espectador y hacerlo sentir lo mismo que los personajes. Y es que al final, eso es lo que hace que una escena de besos sea memorable. No solo es la técnica ni la belleza de los actores. Es la emoción que transmiten, la conexión que logran establecer con el público. Y en eso Kerem Bürsin es un maestro. Pero, ¿qué hay detrás de las cámaras? ¿Cómo es Kerem Bürsin en la vida real? Bueno, por lo que sabemos, es una persona muy amable, respetuosa y profesional. Es un hombre comprometido con su trabajo y con las causas sociales. Es un actor que se preocupa por sus fans y que siempre está dispuesto a dar lo mejor de sí mismo. Y por supuesto, también es un hombre muy atractivo. Pero más allá de su físico, lo que realmente atrae es su personalidad, su carisma y su talento. Y ahora, llegamos al momento más esperado. ¿Qué puedo decir de la experiencia de ver sus besos? Bueno, amigos, es como un viaje. Un viaje de emociones, de sensaciones, de suspiros y, por qué no, de fantasías. Ver a Kerem Bürsin besar en la pantalla es un placer. Es una experiencia que te hace sentir viva, que te hace soñar, que te hace creer en el amor y en la pasión. Y aunque sabemos que es solo ficción, es inevitable dejarnos llevar por la magia de la escena. Es inevitable suspirar, sonreír y a veces hasta sonrojarnos. Porque al final, eso es lo que hacen los grandes actores, nos hacen sentir algo. Nos hacen creer en la historia, en los personajes y por supuesto, en el amor. Así que si me preguntan, ¿cómo son los besos de Kerem Bürsin? Les diré que son increíbles. Son apasionados, intensos, llenos de química y sobre todo, inolvidables. Y amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Espero que hayan aprendido algo nuevo sobre Kerem Bürsin y que, sobre todo, se hayan divertido. Recuerden que este es solo un análisis superficial y que cada uno tiene su propia opinión sobre el tema. Lo importante es que lo hayamos disfrutado juntos. Ahora, quiero agradecerles por ver este vídeo.
Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Me encanta saber que están ahí, que disfrutan de mi contenido y que siempre me acompañan en esta aventura. Y ahora los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué opinan de los besos de Kerem Bürsin? ¿Cuál es su escena favorita? ¿Qué es lo que más les gusta de este actor? Me encantaría leer sus opiniones y sus experiencias. No duden en dejar sus comentarios en la sección de abajo. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares y con todos aquellos que, como ustedes, son fans de Kerem Bürsin. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo y de seguir creciendo juntos. Muchas gracias por todo, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.